Regresamos con el tema de análisis en esta jornada de lunes, Lázaro, y además ya tenemos a nuestro invitado en el estudio para analizar el mismo. Así mismo, hemos recibido muchísimas comunicaciones en redes sociales, Raúl, también a través del correo electrónico, muchos cubanos escribiéndonos y cubanas también que han amanecido en la sintonía del tema de la semana, porque hoy el tema promete, y más con el invitado que siempre nos ayuda a desempolvar quizás algunas ideas que están por ahí, pero que a veces quedan un poco inamovibles, algunas ideas que algunas personas pues prefieren a veces no revisar o a veces no implementar, y por eso cada noche a la semana, una vez a la semana, cuando nos convida a que valga la pena un pensamiento proactivo, un pensamiento para el desarrollo de nuestra sociedad, siempre lo disfrutamos. Por eso es un gusto que esté con nosotros hoy el doctor Manuel Calviño, profesor psicólogo, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Doctor, son muchísimas las comunicaciones, pero yo primero quiero que vengamos con los correos electrónicos porque varias personas nos han escrito, Raúl, sobre este asunto. Vamos a revisar opiniones. Dice Carlos Alejandro López, y vamos a revisar el correo electrónico. Hay demasiado bloqueo mental, demasiada desinformación sobre las formas de relación dentro de un modelo de economía mixta al cual la gente no está acostumbrada. Y agrega, Raúl: esto no nace de una falta de disposición, sino del desconocimiento, puesto que fueron años con un modelo económico vertical, dice él. Si el bloqueo de afuera existe, el de adentro, el de las trabas burocráticas y las malas costumbres, el de no saber que un cliente siempre tiene la razón y que el cliente debe ser tratado siempre con respeto. Ese tipo de bloqueo existe también y es muy malo, dice este televidente que se comunica con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico. Ahora, a nuestra dirección también escribió Raúl, un joven de 23 años, compartimos apellido, no somos familia, pero de cualquier manera me ha gustado mucho la manera en que está entendiendo un asunto que quizás sea una traba hoy en el desarrollo de la economía. Usted pensará, pero bueno, es algo sencillo. Sin embargo, para Luis Alonso no lo ha sido. Miren cuál es su caso. Dice: soy criador de cerdos callejero y llevo tiempo solicitando tierras en usufructo y siempre me batean. Dice además Luisa Alonso: soy de La Lisa, quiero hacer convenio porcino y de ganado menor, pero me dicen que no hay terreno. Dice que yo crío en un patio pequeño, pero con tremendas condiciones. Tengo 4 paridoras, o sea, cerdas paridoras, pero quiero aumentar en una tierra. O sea, él lo que está pidiendo a La Lisa, a la Dirección de la Agricultura de La Lisa, es un pedazo de tierra en usufructo. Pensemos en La Lisa, usted lo conoce bien, sí, con tanta extensión de tierras que tiene un municipio periférico, y dice que no lo ha encontrado. Y agrega en su comunicación, Raúl: es muy resolutivo cuando dice: prometo que voy a ser uno de los que más va a producir en La Lisa. Se refiere a la producción de carne de cerdo. Sí. Solo tengo 23 años y crío cerdos desde los 12 años. ¿Cuán difícil puede ser encontrar un pedazo de tierra para dársela en usufructo a una persona que quiere producir y aportar alimentos al país? En nuestra humilde opinión, no conocemos cuál es el caso puntual de ese municipio en cuanto a las extensiones de tierra en usufructo, pero en algún lugar de esta capital tiene que haber un pedazo de tierra para que ese joven de 23 años que quiere producir alimentos pueda lograrlo. Bueno, dice Pepe también, que se comunicó con nosotros: a mi criterio, uno de los principales o una de las principales trabas que existen actualmente es el sistema de comercialización de la producción agrícola, específicamente la empresa Acopio, que en más de una ocasión su demora trae consigo que los productos agrícolas se pudran en el campo, y los impagos de esta empresa en ocasiones impactan negativamente en la producción. Al parecer tiene experiencia en este sentido. Y pone un ejemplo, se pregunta: ¿cómo es posible que un campesino entregue su producción y luego de 3 a 6 meses es que le pagan? ¿Deberían los campesinos poder vender directamente la producción al pueblo sin utilizar otros sistemas de comercialización, según el criterio de este televidente? Y agrega este televidente: es seguro que esto disminuiría los precios, teniendo en cuenta que existen campesinos que poseen camiones, o porque no existe un sistema, o por qué, se pregunta, no existe un sistema de alquiler de estos carros a los campesinos a través de una cooperativa de servicios. Son muchas las ideas, Raúl, personas que desde esa sapiencia popular, desde también esos contratiempos que encuentran en su vida cotidiana para la gestión económica, pues ven incluso que pequeñas cosas se convierten en grandes trabas. Precisamente analizamos el tema ya no desde el punto de vista macro, sino también a partir de estos ejemplos, digamos, cotidianos, pero cuánto pueden resolver en nuestra vida diaria.
¿verdad?, solventar estas trabas de personas que quieren laborar, que quieren aportar, y ese es el llamado en sentido general en nuestros tiempos, o sea, el aporte de cada uno de nosotros y qué trabas existentes no permiten también esa disposición. Son el reclamo, el criterio, claro, de nuestros televidentes. Y tenemos más en Twitter, pero las vamos a revisar más adelante porque mi invitado lo veo inquieto. Está inquieto porque sabe que hay, Raúl, y me voy a hacer las entrevistas, porque sabe que hay algunas cuestiones que no dependen de muchos recursos y sabe que algunos de estos asuntos, la mayoría pueden ser solventados desde la gestión y también desde el quehacer de los responsables. Bienvenido, doctor Manuel Calviño, qué gusto que nos acompañe. Mi querido amigo, estaba inquieto. Inquieto. Pero ¿sabes por qué? Porque es que hace apenas 2 semanas estuve en la Lisa. Estuve en aquel momento con el presidente y la vicepresidenta del gobierno, 2 muchachos jóvenes con unas ganas tremendas. Así que bueno, aprovecho para hacerles un llamado. Ahí tienen un problema, ahí tienen una situación, ahí tienen la posibilidad de demostrar que es posible cambiar y es posible resolver los problemas. Ahora, las trabas. Las personas, bueno, pueden entender, bueno, la traba es que quizás que la empresa no es lo suficientemente autónoma o que el trabajador privado no tiene todas las oportunidades que debería tener, pero hay una traba que diríamos es la madre de todas las trabas, que sin resolver esa no llegamos a la solución de las demás. Y son las que tienen que ver con el miedo, con el inmovilismo, con el deseo de cambiar cosas para crear, para aportar. Esas trabas del pensamiento, ¿cuán perjudiciales son? ¿Pueden ser resueltas, digamos, cuando hay una manera de entender los asuntos de una manera ya aprendida con H? Ya, efectivamente siempre tendemos a ver, ¿no?, 2 grupos, digamos así, de obstáculos, de trabas, de impedimentos, de nudos, porque son nudos que se van armando muchas veces producto del mismo funcionamiento, ¿no? A unos les llamamos los objetivos, que tienen que ver con las regulaciones, las condiciones, las normativas vigentes, etcétera, que verdaderamente todavía hay muchas que están impidiendo el desarrollo de las actividades, no solo del sector privado, sino también del sector estatal. Yo me atrevería a decir que más en el sector estatal, incluso más. No estoy devaluando a los otros, pero digo más en el sector estatal que en el sector privado. Y luego estarían esas trabas del orden de los subjetivos, del pensamiento, de los prejuicios, de los modos de ver, de la rutina, de los temores, de cuidar asientos, de los que quieren cuidar asientos y no se quieren buscar problemas. Pero yo quiero llamar la atención, me corresponde profesionalmente, algo importante. Detrás de cada norma, de cada regulación, de cada ley, hay personas que la conformaron. Por lo tanto, estas regulaciones y estas normas son formas de pensar llevadas al papel y con un valor de poder legal determinado. Por lo tanto, siempre estamos en la búsqueda del cambio de las formas de pensar, de las formas de elaborar las cosas, que en última instancia es lo que se convierte, pasado un cierto periodo, en una traba. ¿Ya? Y además de eso, en el ejercicio de cada una de esas regulaciones, ¿verdad?, tanto para sus espacios de rigidez normativa como para sus espacios de ciertas libertades o flexibilidades, también hay una persona que la aplica de una manera o que la aplica de otro. Hay una persona que jerarquiza algo por encima de lo otro y efectivamente se convierte en traba. De modo tal que yo creo que el gran problema, justamente, y coincido con lo que tú decías, está en ese modelo mental rutinario, establecido, que en un determinado momento probablemente fue exitoso y por efecto de haber sido exitoso se hace más perjudicial cuando está ya fuera de sus contextos, y son cosas que están al alcance de nosotros, de las personas. Hay cosas que solo se podrán cambiar con una dedicación, un empeño de tiempo más a mediano plazo, pero hay cosas que podemos cambiar prácticamente de manera inmediata si nosotros nos sometemos a un ejercicio de crítica y autocrítica profundo. Y ahí vengo, es decir, cómo coger, dice la vieja expresión, cómo coger el toro por los cuernos. Porque por un lado yo siento que hay una discursividad necesaria, importante, pero que no soluciona. Hay que cambiar, hay que hacer.
Sí, eso da una fuerza de entendimiento de que hay que hacer, pero eso no hace. Lo que hace es la transformación real de los procesos, lo que hace es la transformación real de las actitudes, lo que hace es la transformación real de los puntos de vista. Lo que hace es evitar los temores, ¿ya? Y yo creo que ahí hay un componente fundamental que, mira, al final de cuentas hay 2 o 3 palabras clave que aparecen en estas trabas, ¿no? Desidia, desmotivación, no me importa, esa es una zona, ¿ya? Y yo creo que en esa zona tenemos que trabajar y efectivamente ser un poco más exigentes con las personas. Yo le he dicho, yo puedo entender, entiendo, vivo, que el salario más o menos resuelve los problemas, pero si yo tengo un compromiso laboral, acuerdo sobre la base de mi salario, lo primero que tengo que hacer es cumplir. ¿Ya? Por lo tanto, y si no, me quito y me voy a buscar en otro modo la construcción de mi vida. Entonces, yo creo que ahí hay una zona que tenemos que trabajar, y que tenemos que trabajar a veces con estímulo, a veces con reconocimiento, a veces las normas están en contra de las motivaciones de las personas. Tenemos normas todavía vigentes que son de hace 10 años. Incluso más, yo le cuento una experiencia. Con el tema de la semana se comunicó un joven trabajador por cuenta propia que él se dedica a realizar todos estos enseres que son para la coctelería, sobre todo con el desarrollo turístico que hay hoy en el país. Él lo único que necesita para hacer estos objetos, cucharas y tal, eran los desechos de las empresas del aluminio. Desechos que hoy solamente por una norma van a la empresa de materias primas, pero por otra norma del año, si mal no recuerdo, 88, materias primas no le puede vender a los particulares. Entonces, este desecho va a otro lugar y no puede ser vendido a este hombre que puede crear un producto que sustituya importaciones. Un hojalatero, ese es el oficio al que se dedica. Y me preguntaba cuando conversaba con este joven, ¿y qué tan difícil puede ser algo que tiene 30 años entonces cambiarlo para resolver un problema? Porque hoy todos estos enseres se importan al país y eso es dinero, eso es dólares, y en medio de las tensiones con las divisas esto sucede. Y usted hablaba de la desmotivación, cómo esto puede ocasionar a veces cuando estas trabas están y se mantienen, la desmotivación. Es que siendo la motivación un acto básicamente asociado a los sentimientos, a las emociones, etcétera, de las personas, es también un acto racional. Y cuando tú no entiendes por qué pasa algo, cuando eso que pasa efectivamente no es que no lo entiendes, es que es imposible de entender, tú terminas desmotivándote, ¿no? Yo estuve hace poco en Sinfo y un grupo de trabajadores me decían, ¿no? Aquí en almacenes, hace ya no se sabe ni cuánto tiempo, hay una cantidad de productos de descarte que sí, en opción 1 deben ir a tal lugar, pero no los han venido a recoger. En opción 2 tienen que ir a tal lugar, pero no los han venido. Y son cosas que los trabajadores necesitan y no se las vendemos a los trabajadores. ¿Qué pasa? El trabajador se desmotiva, dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no puede entender. Él puede entender opción 1, puede entender opción 2, opción 3, pero cuando esas opciones no se cumplen, ¿por qué no pueden llegar hasta mí? Y ahí entonces digo, punto número 2, las personas que hacen el ejercicio de la administración, de gobierno, etcétera, tienen que definitivamente flexibilizar sus formas de funcionamiento, tienen que correr riesgo, no tienen que ponerse al margen de la ley, pero tienen que ponerse en la zona de flexibilidad, tienen que ponerse en la zona de encontrar soluciones. Y tercero, para esto lo importante es que nosotros seamos mucho más activos de lo que somos, que pasemos de la queja a la exigencia, que pasemos de la queja del problema a la propuesta de una solución, y que vayamos acompañando esas propuestas y esas ideas acerca de la solución hasta el final, que no las dejemos por el camino. Y para eso hay que tener mucha escucha de lo que dicen las personas, hay que escuchar a la gente, pero no escucha pasiva. No es yo los oigo, me dicen, no, es escucha activa, es que eso penetre en la mente de los decisores y que los decisores en función de eso que escuchan busquen nuevas formas. Porque escuchar, sí, yo te escucho, y te escucho bien, y sí, hasta estoy de acuerdo contigo, te digo, es verdad. Pero si después cuando me voy de ahí, eso que es verdad, dejó de ser una verdad, se queda igualito. Entonces yo creo que tenemos que ganar en eso, en efectivamente el ejercicio de la autonomía, en el ejercicio de la decisión colectiva, en el ejercicio de la escucha colectiva, en la sensibilidad.
porque efectivamente esos casos que tú traías y que conocemos decenas de ellos, en el fondo yo siento que hay falta de sensibilidad. Estamos hablando de personas que quieren aportar, que quieren dar. Hay otro caso, profesor, y que mire usted cómo cambia incluso, porque son personas que ven el asunto desde el aporte. Jorge Luis Hernández Sánchez se comunicó con el tema de la semana. Él es de Limonar en Matanzas. ¿Cuál es su situación? Él tiene un camión para cargas, o sea, no para carga de pasajeros, sino para cargas de productos y tal. Él fue beneficiado con todas estas nuevas normativas que flexibiliza el tema de otorgar el combustible a los privados a un precio preferencial. En esencia está obteniendo hoy el diésel a 8 pesos. En medio de las tensiones con el combustible en nuestro país, sabemos que estas personas con licencias han tenido un nivel de protección. Él dice que como mínimo él debe comprar al mes 805 litros de combustible. Pero ¿qué le pasa? Cuando llega a las empresas estatales dispuestos a ofrecer el servicio de cargar, le dicen que solo le pueden pagar 3 pesos por cada kilómetro recorrido. Que eso es lo que está establecido, y a él me dice en su correo, no da la cuenta. ¿Cómo es posible que me paguen 3 pesos? Si voy de Limonar a Matanzas, pensando en una carretera, un viaje que son 126 kilómetros, estaré entonces cobrando por ello 92 pesos. Si saco los gastos, el pago del combustible a 8 pesos, pero que sigue teniendo que pagarlo, y además los gastos que me genera propiamente el medio de transporte, a donde voy a llegar, no le da la cuenta, dice, y es una persona que quiere contribuir desde algo legalmente establecido con trasladar mercancías que quizás hoy, y estoy pensando por ejemplo en el mismo acopio que a veces con las carencias que tiene de transportación, y esto ocurre, profesor, tiene que ver con el miedo a pensar diferente, a arreglar eso que se puede solucionar o buscar una solución en el ámbito quizás local de la UEB de la empresa. ¿Hay miedo todavía en esos escenarios? Hay mucho, hay poca flexibilidad y todavía siento que hay poca autonomía en los niveles de decisión. Todavía hay muchos problemas que están distantes de su lugar de solución. Y mientras más distante esté el problema de su lugar de solución, menos posibilidad de solución tiene. Por lo tanto, hay que darle la capacidad de solución al que tiene el problema al lado, al que convive con el problema, al primer paso, digamos así, de solución del problema. Ahí es donde tiene que estar la decisión. Segundo, hay que, igual que hicimos con las leyes, tú tienes que poner derechos. Ya tenemos derechos, pero si no tenemos garantías que refuercen la protección de esos derechos, los derechos terminarán no realizándose. Entonces nosotros tenemos que tener esas normativas, sí, perfecto, yo lo entiendo, pero tenemos que tener garantías para que se cumplan, tenemos que estudiarlas para que no sean absurdas, porque terminan siendo absurdas, que quiere decir siendo trabas y siendo obstáculos. Entonces yo creo firmemente en eso. Y yo creo que los seres humanos tenemos que aprender a convivir con una realidad humana que se llama problemas. Y nosotros somos seres constructores de problemas, sí, pero somos capaces de resolverlos. Y tenemos que tener una actitud de afrontamiento de problemas. No podemos seguir pensando que estamos en una sociedad perfecta, que todo está resuelto, o que estamos haciendo lo que se puede por resolverlo, o que con lo que podemos, o con lo que tenemos podemos hacer todavía más. Tenemos que pasar a ese nivel operativo. Pero yo no quiero irme, y sé que andamos cortos de tiempo, sin un mensaje fundamental, un mensaje que tengo preparado casi desde ayer. Es que ayer estuve en Argos Teatro, en la puesta de Carlos Cedrán de Hierro. Si no la has visto, te la recomiendo. No he tenido la oportunidad. Se la recomiendo a todos, sencillamente excelente, excelente. Y yo me quedo pensando, ¿no? ¿Por qué Hierro? ¿Y por qué escenas de la vida de Martín? Muy interesantes, con un nivel de conflictividad impresionante, muy bueno. ¿Por qué hierro? Digo, bueno, el hierro es duro, la vida es dura, la situación de la existencia humana es dura, pero el hierro se funde, el hierro se hace, su fortaleza, su quebrantabilidad, ¿verdad? Su utilidad se funde, se hace. Como la vida misma. La vida se hace, la vida la hacemos los seres humanos. Detrás de cada traba, al lado de cada traba, frente a cada traba, hay seres humanos. Unos que deciden, otros que cumplen, otros que quieren cambiar, otros que sufren. Y todos hacemos la vida. La vida se funde. Y nosotros tenemos que fundir nuestra vida.
afrontando los problemas, siendo verdaderamente críticos, siendo verdaderamente resolutivos, afrontando la realidad, reconociendo nuestros lados oscuros, porque todos tenemos lados oscuros. No hay ser humano perfecto. Los mejores seres humanos son los que se entienden como perfectibles y luchan por su perfectibilidad. Vivimos en una sociedad muy, muy perfectible, con seres humanos muy perfectibles. Pero tenemos que tener ese don de ser muy activos en la búsqueda de soluciones y no ser cómplices de los obstáculos, sino cómplices de las soluciones. Profesor, yo quiero hacerle una última pregunta. Muchas personas nos han escrito, cada vez que traemos un asunto de los trámites, Ajá, de la vivienda, de la planificación física, de todos estos asuntos que generan papeleo y que se traban y el peloteo, y nos hablan de esas trabas que entre nosotros mismos nos ponemos. Y cómo esas trabas, cuando alguien persigue buscar algo con la traba, y todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo, cómo los seres humanos, y ya no quizás las leyes o quizás no la manera de entender la resolución de esos problemas, sino que entre los seres humanos nos colocamos esas trabas. ¿Cómo arrancar de una vez ese asunto de que entre los cubanos mismos intentemos obtener a través de la traba, a través de la insensibilidad, un beneficio personal? Yo creo que el ejercicio de la traba para el beneficio personal es ante todo sin duda alguno un problema ético, ¿ya? Pero yo me atrevo a decirle a Sarito que es un doble problema ético y no soy ni santo ni puro. Si digo que no lo he hecho, miento. Sí lo he hecho. No poner trabas, sino tratar de resolver trabas con las condiciones que me imponen. ¿Bien? Pero yo creo que nosotros tenemos que también ahí ser muy críticos y muy activos. Si nosotros enérgicamente no denunciamos esas situaciones, si nosotros enérgicamente no levantamos y ponemos sobre la mesa esas situaciones, no las vamos a modificar. Y claro, yo diría que muchas veces, probablemente la más de las veces, estamos tan necesitados de resolver un problema que caemos en la trampa y necesitamos ya el documento y ¿cuánto cuesta? Y nos convertimos en cómplices de la traba. Por eso siempre digo, la traba en el fondo es una construcción humana, porque cuando el ser humano percibe un problema y se hace cómplice de él, ya deja de ser un problema objetivo para ser un problema subjetivo. Cuando el ser humano percibe que hay una dificultad que le resulta beneficiosa y cómoda y se queda sentado en el mismo lugar, entonces el problema, insisto, es un problema de los seres humanos. Y claro, ahí está la gran dificultad. Es más fácil cambiar un mueble de lugar, es más fácil cambiar una ley que cambiar al ser humano. Pero el ser humano solo se cambia y solo es posible ejercitar su cambio colectivamente, con el otro al lado, con el otro que te llama la atención, que te dice no, y tú piensas, con el otro que te dice estoy contigo, voy contigo, vamos a hacerlo juntos. Y yo creo que tenemos que volver necesariamente a entender el sentido relacional de la vida humana, de las prácticas humanas y de las soluciones humanas de los problemas. Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado esta mañana. Un rato siempre agradable. Y habernos ayudado a entender un poco las trabas y cómo destrabarlas desde el punto de vista de la psicología, de nuestros valores también, porque todo esto está atravesado inevitablemente por los valores. Nosotros esta es una primera mirada que le hemos querido dar al tema, porque el viernes volveremos quizás con la visión de los economistas, porque las personas siempre entienden la traba desde el punto de vista de lo que genera o no para el desarrollo. Y es correcto porque existe mucho. El tema de las pymes se nos queda atrás, el tema de las autonomías, de las posibilidades de importación, exportación, se nos quedan atrás. Pero ahí hay mentes que lo han pensado de un modo que son las que tienen que cambiar para que esas cosas cambien. Muchísimas gracias, profesor. Y yo me voy a despedir dando lectura a algunas opiniones que usted nos ha hecho llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba, y lo voy a hacer brevemente. Revisamos nuestra cuenta en Twitter. Dice Yarbredi Vázquez, una colega me hizo ver que hay dos maneras de destrabar las trabas: identificar lo que hace falta, acciones para dinamizar, y segundo, identificar las instituciones y o eslabones que entorpecen y transformarlas o removerlas. Esta segunda variante debe considerarse seriamente, sin prejuicios y con entereza. Y vamos a revisar otra opinión también en nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba. Dice Noslen Arab Balache,
Eso sería un gran logro, o sea, destrabar las trabas, pues solo incomoda a las personas que necesitan del servicio y de quien lo realizan, pues tendría más trabajo y más demora para la entrega. He visto procesos que la burocracia los hace extensos y en la práctica son simples. Vamos a revisar una última opinión. Dice Ledier Armas, las trabas están en la mente de quienes las generan y quienes se justifican con ellas sin enfrentarlas. Dinamizar hoy es crear, dejar mecanismos obsoletos, escuchar, aceptar la contradicción como fuente de desarrollo, siempre que sea por Cuba, formar parte y no ser un espectador. Creo que tenemos una última opinión en nuestra cuenta en Twitter, otra más que podemos revisar. Bueno, Joannis Pavón, que nos ha escrito 2 Twitter y con él voy a terminar. Creo que cada uno de nosotros debe destrabar lo que nos toca. Nuestro gobierno debe ser ejemplo en este proceso e implementar cada una de las acciones que saben dificultan este proceso. Acabar con la dualidad monetaria, la autonomía empresarial, crear listados de licencias, dice, y agrega Joannis Pavón en otro Twitter, licencias de cuentapropistas que sean regulados y no listados de los permitidos. Implementar realmente la autonomía de los gobiernos municipales y no como ahora, que se crean aparatos que esperan indicaciones superiores y cuando toman iniciativas exitosas que no han sido programadas, son señalados. Y en este sentido, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha sido enfático. Lo ha hecho también la Constitución de la República, sobre todo en la autonomía que se le da a los gobiernos municipales para la solución de los problemas. Y me voy a despedir con el Twitter que calientico nos acaba de enviar, digo calientico porque acaba de entrar, nuestra colega Leticia Martínez Hernández, periodista del periódico Granma, y dice, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha pedido a empresarios, dirigentes, trabajadores y a todos los implicados en la economía cubana hacer un levantamiento de las trabas que frenan el desarrollo. Un ejercicio que permitirá quitar tanta hojarasca. Es un camino largo que ya ha sido emprendido. Tenemos muchos videos, Raúl Isidrón, pero de cualquier manera hoy era prudente aprovechar la sabiduría del profesor Manuel Calviño, que nos ha ayudado a entender este fenómeno. Los videos los podemos publicar perfectamente el próximo viernes sobre lo que usted piensa sobre las trabas en nuestro país, cómo destrabarlas. De cualquier manera intentaremos acercarnos a este asunto desde la mirada de la economía nacional. Usted súmese, estamos en redes sociales. Recuerde que hoy al cierre de la jornada tendremos en nuestra cuenta en YouTube el tema Cuba, todo el debate que hemos sostenido esta mañana. Yo me voy a despedir. Me voy a preparar otros asuntos. Muchas personas nos han escrito. Daremos acuse de recibo a cada una de las comunicaciones. Así que usted manténgase activo en redes sociales y también a través del correo. Estaría al tanto el viernes de lo que pueda salir de la discusión, del análisis, acá entonces desde las ciencias económicas. Ya vimos hoy desde las ciencias sociales. Me despido hasta el próximo viernes. Tengo una excelente semana. Cómo no, un placer, Lázaro. Bueno, continuamos entonces con